Hola, soy estudiante de la licenciatura a Nutrición Aplicada. Mi nombre es Adriana Ron. Los parámetros antropométricos tienen un papel importante dentro de la evaluación del estado nutricional, ya que nos ayuda a cuantificar la cantidad y distribución de los componentes que conforman el peso corporal de las personas. A continuación describiré las medidas de la composición corporal de una paciente de 20 años, lo que se obtiene con la medición y la técnica correcta para su uso, ya que esto ayudará a establecer juicios clínicos para definir terapias nutricias, prevenir riesgos y elaborar un diagnóstico nutricio. Con respecto al peso corporal actual, el instrumento de medición que utilicé fue una báscula para adulto portátil. La técnica que utilicé fue que el paciente debe colocarse erguido en el centro de la báscula con los brazos y con los talones juntos, con los pies ligeramente separados en posición de V, con el mínimo de ropa, en ayuna, después de evacuar y orinar. En este caso, el paciente mujer de 20 años tuvo un peso corporal de 42.6 kilogramos. Respecto a la talla, el instrumento que utilicé fue una cinta métrica pegada en la pared y una escuadra. Respecto a la técnica, es que se debe fijar una cinta métrica en la pared, medir al paciente descalzo y sin zapatos, debe mantener su cuerpo completamente erecto, con su cabeza, glúteos y talones lo más cerca posible de la pared, y que mantenga sus brazos extendidos con soltura a los lados del cuerpo. Se coloca una escuadra sobre el punto medio de la cabeza y ahí se va a tomar este punto midiendo. Su talla fue de 156 centímetros. Respecto a la envergadura, utilicé una cinta métrica. Esto nos ayuda a medir la talla del paciente cuando no se puede poner de pie. La técnica es que se le pide al paciente que extienda un brazo y se mide la distancia del esternón a la punta del dedo medio. De la mano dominante se registra y se multiplica por 2, y la medida se debe de registrar en centímetros. En este caso, la envergadura fue de 78 centímetros, se multiplica por 2 y el total da de 156 centímetros, que es su estatura. Respecto a la circunferencia del brazo, el instrumento de medición que utilicé fue la cinta métrica. En la técnica se le pide a la persona que se coloque de pie, erguido, con el brazo unido firmemente lateral al tronco, flexionando el antebrazo hacia el frente, formando un ángulo de 90 grados. La longitud se determina colocando la cinta en el vértice superior del acromión, del omóplato hasta el olecranon del cúbito, cuidando que la cinta permanezca extendida naturalmente. Se registra la medida en centímetros. En este caso el largo del brazo es de 34 centímetros, la circunferencia del brazo de 23.5 centímetros. Respecto a la circunferencia de muñeca, el instrumento de medición que utilicé fue la cinta métrica, y nos ayuda a medir la complexión del individuo, si es pequeña, mediana o grande. Y la técnica que se utiliza es que la cinta métrica se coloque alrededor de la muñeca. Este debe extender el brazo hacia el frente. El resultado es la división de la talla entre la medición de la circunferencia de muñeca. En este caso nos da un total de 13 centímetros. La anchura de codo. Este instrumento de medición lo utilicé con un vernier. Mide la complexión o anchura del codo. La técnica que utilicé es que el sujeto debe extender el brazo hacia el frente y flexionarlo perpendicular al cuerpo, formando un ángulo de 90 grados. El examinador debe estar frente a él y colocar las astas del vernier sobre los cóndilos del codo sin ejercer demasiada presión. La medida se registra en centímetros. En este caso, la anchura de codo fue de 4 centímetros. La circunferencia de cintura, utilicé el instrumento de medición de la cinta métrica. Nos ayuda a medir la circunferencia de la cintura. Este índice es muy bueno porque nos permite conocer la distribución de la grasa abdominal y cuáles podrían ser los factores de riesgo que conlleven a esto. La técnica para realizar esta medición, se le solicita al paciente que esté en ayuno, con los pies juntos y abdomen relajado. Se coloca la cinta métrica alrededor del abdomen, a la altura del punto medio entre el borde costal inferior y la parte superior de la cresta ilíaca, asegurándose de que la cinta no apriete y esté en paralelo con el piso. La medición se realiza al final de la expiración normal y se registra en centímetros. En este caso, la circunferencia de cintura de mi paciente es de 64 centímetros. La circunferencia de cadera
es un instrumento de medición que utilicé, fue la cinta métrica, que ayuda a medir la circunferencia de la cadera y evalúa el riesgo de enfermedades crónicas más frecuentes asociadas con la obesidad, caracterizado por un exceso de grasa en las caderas. La técnica para efectuar este índice fue para que el sujeto debe estar de pie con los pies juntos. En esta posición se identifica el punto máximo del perímetro de los glúteos y se realiza la medición en el plano horizontal sin oprimir la piel. La medición se registra en centímetros. En este caso, dio una circunferencia de cadera de 83 centímetros. La medición talón-rodilla, el instrumento que utilicé fue la cinta métrica y una escuadra. La técnica se refiere a que la altura de la rodilla se mide con una cinta métrica y una escuadra. Mientras el paciente permanece recostado, dobla la rodilla izquierda, la planta del pie se aplana contra la cama para tomar un ángulo recto con la rodilla. En este caso, la medición fue un total de 47 centímetros. Respecto a la circunferencia de pantorrilla, el instrumento de medición que utilicé fue una cinta métrica. La técnica debe ser que se medirá al sujeto en posición de pie y con las extremidades inferiores separadas, manteniendo una distancia de 30 centímetros. Se pasa la cinta alrededor de la parte más protuberante, donde se realiza la máxima contracción y se efectúa la lectura. En este caso, dio un total de circunferencia de pantorrilla de 31 centímetros. Con respecto a la medida de pliegue bicipital, el instrumento que utilicé fue el plicómetro, que nos ayuda a medir indirectamente el grosor del tejido adiposo subcutáneo. La técnica debe ser que la medición se realice en la parte frontal del brazo. El pliegue cutáneo se toma a la altura del bíceps, a 1 centímetro superior a la línea marcada para la circunferencia del brazo. El pliegue cutáneo bicipital dio un total de 12 milímetros. La medida del pliegue tricipital, aquí es el instrumento que utilicé, igualmente fue el plicómetro, y tomamos el pliegue cutáneo tricipital, es un indicador de contenido de grasa subcutánea, igualmente. Aquí nos dio un total de 12 milímetros. El pliegue cutáneo subescapular, el instrumento que utilicé fue el plicómetro y nos ayuda a medir indirectamente el grosor del tejido adiposo subcutáneo. La técnica para realizar la medición de este pliegue se localiza el ángulo interno debajo de la escápula. El eje longitudinal del pliegue debe tener una inclinación de 45 grados con relación a la columna vertebral. El pliegue cutáneo suprailíaco, igualmente utilicé el plicómetro y la técnica se efectúa solicitando al paciente estar de pie erguido. El pliegue se levanta en un punto situado sobre la línea axial media en un nivel entre la última costilla y el borde entero superior, la cresta ilíaca formando un ángulo de 45 grados hacia los genitales. En este caso dio un pliegue cutáneo suprailíaco de 10 milímetros. Con respecto a los cálculos, el índice de masa corporal utilicé la fórmula de Quetelet, en donde se hace una división del peso en kilogramos sobre la talla en metros cuadrados. En este caso me dio un IMC de 17.53 kilogramos. Con respecto a la tabla de interpretación del IMC, observamos que la paciente no está en un peso saludable, ya que se encuentra dentro del rango de desnutrición proteico energético grado 1, con una variación de menos 10 kilogramos en su peso, como aquí lo observamos en la tabla. Con respecto a la complexión física mediante circunferencia de muñeca, utilicé la fórmula de Gram, en donde se utiliza la talla sobre el perímetro de muñeca, que en este caso nos da un total de 12. La complexión corporal de la paciente se encuentra dentro de la categoría pequeña, de acuerdo a la tabla de la OMS. Respecto al peso ideal, utilicé 3 fórmulas. La fórmula de Robinson, en donde me da un peso ideal de 51 kilogramos. Utilicé también la fórmula de Hanway, que me da un peso ideal de 43.72 kilogramos, y la de fórmula de la Metropolitan, en donde me sugiere un peso ideal de 54.5 kilogramos. Y pues podemos ver que en estas fórmulas sí nos da 3 variaciones, y si observamos la tabla de la Metropolitan,
La paciente debería tener un peso ideal entre 49 y 55 kilogramos respecto a su talla, peso y complexión. Con respecto a la grasa corporal, la fórmula que utilicé fue la de Durning, en donde me da un resultado de 1.04. Eh, Convirtiéndolo este 1.04 es la densidad de la grasa. Ya utilizando la fórmula de Durning, me da un resultado de porcentaje de grasa corporal de 22.95. Entonces podemos interpretar que la paciente se encuentra dentro del porcentaje de grasa corporal aceptable, según las tablas del American College of Sport Medicine, y con una grasa promedio según la tabla de Frances. Índice cintura-cadera. Este indicador evalúa la distribución del tejido adiposo. En este caso, podemos observar que la paciente no entra en ningún grado de riesgo de salud según la escala de estimación, pues se encuentra en un índice de 0.77. Respecto al índice cintura-talla, el criterio para definir el riesgo cardiovascular es un índice cintura-talla mayor o igual a 0.55, y en este caso observamos que nuestra paciente se encuentra dentro de un índice normal con un ICT de 0.41. Resumen de indicadores antropométricos. Puede observar que la paciente presenta bajo peso con una variación de menos 10 kilogramos respecto a su peso, lo que quiere decir que no tiene un peso saludable, ya que presenta delgadez. Con respecto al porcentaje de grasa corporal, la paciente se encuentra dentro del porcentaje aceptable. Tiene una distribución de grasa normal con respecto al índice de cintura, cadera e índice cintura-talla. Muchas gracias por su atención.